Y bien, en la clase pasada, si usted recuerda, lo que estuvimos viendo fueron las últimas partes de México es como un país megadiverso. Bien, a ver. Por favor, dígame si ya puede ver la pantalla. Sí, ya se ve. Ok, muchas gracias. Entonces, pues a lo largo de estas clases estuvimos viendo a México como un país megadiverso, porque es importante saber, pues, por qué México es un país megadiverso, conocer nuestra región, lo que tenemos, lo que no tenemos, etcétera, ¿no? Vimos los conceptos de diversidad, biodiversidad y la importancia de la diversidad y la biodiversidad. Los niveles distintos de expresión de biodiversidad a nivel de paisaje, ecosistema, especie y genes. Y comenzamos a ver qué son los países megadiversos, ¿no? Son aquellos donde se concentra la mayor cantidad de biodiversidad del planeta. Básicamente eso, ¿no? Y bueno, aquí veíamos algunos países megadiversos, ¿no? Vimos que hay países que tienen un alto grado de diversidad cultural, otros un alto grado de diversidad biológica y otros en donde la diversidad biológica y cultural se integran en un mismo país, que son varios. Vimos que México, pues bueno, tiene muchas razones por las que le llamamos un país megadiverso, ¿no? Entre ellas que, pues bueno, se encuentra en el cuarto lugar como país megadiverso, ¿no? En cuanto a números, pues vemos que en plantas vasculares ocupa el quinto lugar, en mamíferos el tercero, en aves el 11º, en reptiles el segundo, imagínense, y en anfibios el quinto también, ¿no? Y bueno, veíamos otras razones, por ejemplo, que decimos que tiene el más del 10% de todas las especies conocidas de seres vivos terrestres. Es decir, imagínense, en un solo país hay el 10%, ¿no? De todos los eh, seres vivos, ¿no? Terrestres. Y muchos de ellos solamente existen en México de manera natural, que la biodiversidad no está ni en el planeta, ni en México, ni en el estado, está distribuida de manera uniforme, sino que tenemos algunos lugares con más diversidad que otros, ¿no? Que se les llama hotspots, y la mayoría de las comunidades mexicanas tienen una relación directa y estrecha con la biodiversidad, es decir, que de la biodiversidad depende nuestra economía y futuro, ¿no? Entonces, por eso es tan importante conocerla para entonces cuidarla, ¿no? Ok. Vimos varios porcentajes de cantidad de especies, y en qué términos se encuentran estas especies en México. Por ejemplo, que si solamente existen en México o también en otras partes del mundo, qué lugares, en qué lugar nos encontramos en cuanto a biodiversidad, dependiendo del tipo de animal o organismo, planta, etcétera. Que México es un lugar muy importante en cuanto al desove para la reproducción de las tortugas marinas, y vimos el por qué. ¿No?
Y luego vimos las razones. Primero vimos el por qué decimos que México es un país megadiverso. Y después vimos qué cosas, qué características de México hicieron que México se convirtiera en un lugar tan diverso, que tuviera tanta biodiversidad. Y bueno, recordemos entonces que fueron la posición geográfica, la diversidad de paisajes, el aislamiento prolongado que tuvo mucho tiempo, el tamaño, la historia evolutiva de donde vienen las especies y la cultura, ¿no? Que provocó un mosaico de condiciones, una gran cantidad de condiciones que entre ellas también se revolvían y hacían más especies para que hubiera especies distintas. Entonces vemos que, pues bueno, México está aquí en una zona donde hay diferentes tipos de clima, de iluminación, entonces pues eso genera que haya diferentes formas de vida, además de que tenemos relieves diferentes que genera que tengan diferentes características ambientales y eso hace que haya diferentes especies. Lo mismo con la cantidad de agua que cae al año en México. Y bueno, esto provoca que haya diferentes climas que están asociados a los diferentes regiones biológicas que hay en México. También esta parte del aislamiento, pues bueno, anteriormente los continentes en el planeta hace muchos millones de años, pues se encontraban de manera diferente. Y después se transformaron, bueno, se fueron separando y vemos aquí que mucho tiempo América del Norte y América del Sur estaban separados por una gran cantidad de agua. Y entonces, después de muchos millones de años más, de repente volvió a surgir México y entonces fue una conexión terrestre por la que los animales, plantas y hongos y todos los seres vivos pudieron encontrarse y combinarse, ¿no? Bueno, generaron condiciones de vida distintos que crearon muchas más especies, ¿no? Ok. También el tamaño de México hace que sea un país mega diverso porque tiene pues más posibilidades de tener más especies distintas, ¿no? Además de que en lugar de encontrarse a lo horizontal, como Rusia, por ejemplo, que tenemos latitudes más similares, en México está a lo largo, ¿no? A lo vertical. Entonces, eso permite que haya diferentes grados de llegada de los rayos de sol y hace que pues haya más condiciones en las que hay diferentes tipos de vida. En cuanto a la historia evolutiva, bueno, recordemos que hay una parte en México, bueno, hace muchos millones de años, cuando estos continentes estaban en otra disposición, en otra forma, las especies que vivían en ciertos lugares desarrollaron ciertas características porque las características ambientales de estos lugares eran diferentes. Entonces, en México nos llegamos a dar cuenta que convergen, que chocan dos regiones que anteriormente estaban separadas y tienen líneas de evolución distintas, que son la región ártica y neotropical. Luego también vimos que al ser un país culturalmente muy rico, donde se hablan alrededor de 66 lenguas indígenas y que vemos que una buena parte de nuestra población tiene todavía el idioma, la lengua, pues bueno, eso conlleva a pensar, obviamente, que pues lo que hace una cultura es su lengua y sus tradiciones, ¿no? Entonces, digamos que cada lengua genera diferentes formas de ver la vida
y genera diferentes formas de interactuar con el medio ambiente. Esa interacción, esa diversidad de interacciones la vimos reflejada en la gran cantidad, ¿no?, de especies de alimentos que domesticamos, ¿no? El maíz, el chile y el frijol. Bien, también que tenemos, entonces esto generó que hubiera diferentes ecorregiones marinas y terrestres, porque además no solamente en nuestra biodiversidad se encuentra aquí, ¿no?, en la parte de la tierra, sino también en la parte del territorio acuático marítimo de México, ¿no?, oceánico de México. Y vemos que pues tienen diferentes, a pesar de que todo sea agua salada, tienen diferentes condiciones que, bueno, dan pie nuevamente a diferentes tipos de vida. Bienvenida, Guille. Gracias por la paciencia de hace rato. Disculpen, me estaba fallando el dispositivo para dar clase. Bien. Sí, no se preocupe, igual tengo problemas con mi internet, a ver si todo está mucho tiempo aquí con mis datos. Bueno, sí, no se preocupe. Ahorita sí estoy grabando la clase, entonces, por cierto, un paréntesis. Las clases están grabadas ya en YouTube. Les recuerdo que en este canal, les voy a pasar el link nuevamente. En este canal van a poder ver ustedes las grabaciones de las clases que hemos tenido. Y van a poder ver si es de aspectos biofísicos o de otra materia. Entonces, si entran aquí, por ejemplo, pues van a poder ver esta parte, ¿no? Van a poder consultar las clases anteriores. Ok, bien, continuamos. Entonces, México es el segundo país del mundo con más diversidad de ecosistemas. Solo China tiene más variedad, pero la diferencia aquí es que nosotros pasamos de una región a otra muy rápido. ¿A qué me refiero? Bueno, que en China tienen grandes extensiones del mismo ecosistema y pues bueno, eso es bueno. La diferencia aquí es que en México vemos en una misma montaña diferentes ecosistemas y pasa muy rápido de uno a otro. ¿Esto qué hace? Bueno, genera una gran variedad de especies en cada parte y además la interacción entre estas especies y que puedan vivir en diferentes climas, condiciones ambientales, etcétera, genera que haya muchas más especies todavía, ¿no? Entonces, bueno, ok. Vimos algunos principales ecosistemas de México, como el bosque mesófilo de montaña, que, bueno, se caracteriza por la niebla, el bosque de coníferas, que se caracteriza porque la mayor parte de sus árboles son coníferas, es decir, estos que tienen no me deja dibujar. Estos que tienen piñas, piñas de pino, ¿no? Piñas grandes, piñas chiquitas, etcétera. Estas que son así, pues duras, sin carnosidad. Bueno, van a ser las coníferas y tenemos
una gran cantidad de extensión de bosque de coníferas. Tenemos el matorral, que suele ser un poco más seco, extremófilo, bueno, extremo, es decir, o hace mucho calor o hace mucho frío. Y pues está, ¿cómo se llama? Gobernado casi, ¿no? La mayor cantidad de la vegetación pues son matorrales, ¿no? Arbustos. Tenemos la estepa, que suelen ser más, suele ser más pasto, ¿no? Más pastos. La selva tropical, que digamos que es casi igual de húmeda que el bosque mesófilo, solamente que en el bosque mesófilo es más frío y aquí es más cálido, ¿no? La selva seca, que es como la selva tropical, húmeda, cálida, pero no tan húmeda, esta es mucho más seca, ¿no? Tenemos el manglar, que se suele encontrar en las costas de nuestro país, y pues bueno, se destacan pues los mangles, estos árboles que pues bueno, los más característicos son aquellos que se encuentran a orillas del agua o casi dentro del agua, con estas raíces zancudas para que puedan haber un intercambio de oxígeno más fácil, y se encuentran en agua salobre, es decir, ni dulce ni salada, la combinación de ambas, ¿no? Y son muy importantes ya que aquí, por un lado, protegen de los tsunamis, de los huracanes, de las tormentas tropicales, y por otro lado, son criaderos muy importantes de las especies que terminan yendo al océano. Es decir, son mega importantes, ¿no? Tenemos también los arrecifes de coral, que bueno, ya que decir, albergan una gran variedad de especies y además actúan igual de barrera ante los huracanes para pues el continente, ¿no? Si los quitamos, pues bueno, lamentablemente ya hemos visto los resultados en Cancún, en Acapulco, etcétera, ¿no? Donde, pues bueno, los huracanes han pegado terriblemente fuerte, ¿no? Y han acabado con gran parte de lo que construyeron las personas, pero esto debido también a que pues se quitó la vegetación, no se cuidó la parte natural que protegían pues antes estas partes, ¿no? Ok. También vimos que Oaxaca es una guelaguetza de biodiversidad, es uno de los puntos con más biodiversidad en México, y esto también se debe, bueno, a que tenemos una gran variedad de climas porque está llena de sierras, pequeños llanos, valles, la costa, etcétera, ¿no? Entonces esto genera una gran cantidad, nuevamente, de condiciones climáticas, ambientales, que genera una gran cantidad de especies en Oaxaca, ¿no? Bien. Y finalmente vimos esta parte de cuáles son los peligros principales para la biodiversidad en México. ¿No? Entonces vimos que los principales peligros, ustedes sí mencionaban, ¿no? Contaminación, sobreexplotación, tala ilegal, ¿no? También está la deforestación, la introducción de especies invasivas, hablábamos de que desplazan, es decir, le quitan los recursos, el alimento, el refugio, etcétera, a las especies nativas, o además se comen a las especies que sí son de la región, y entonces como no tienen depredadores naturales, etcétera, pues crecen exponencialmente y hacen un desequilibrio en toda la región, en todo el ecosistema. Algunos incluso son tóxicos o agresivos, etcétera, ¿no? Las especies con las que se han tenido muchos problemas, por ejemplo, son los cerdos,
que no es lo mismo que los pecaríes, ¿no? Estos vienen de Europa, básicamente, y bueno, han generado gran cantidad de desavenencias, y no es lo mismo que, por ejemplo, los nativos de América, que tienen otra forma y ellos sí son parte del ecosistema y del alimento de pues de nuestras regiones, ¿no? Del ciclo alimenticio que tiene nuestra región, ¿no? Por desgracia, por decirlo así, porque son una especie invasiva, los suscrofa, los jabalíes salvajes, los cerdos salvajes, bueno, ellos comen de todo, destruyen todo, son bastante agresivos, entonces, pues bueno, desequilibran gran parte de nuestro ambiente, ¿no? Ok. La pérdida del hábitat también es una parte muy importante para la pérdida de biodiversidad, ya que genera que no haya las condiciones adecuadas para que vivan los organismos, ¿no? Desastres naturales también, a pesar de que son naturales, como ya está bastante desequilibrado nuestro ambiente, nuestro medio ambiente, estos generan, anteriormente cuando había cierto equilibrio, pues bueno, ocurrían los desastres naturales, pero se volvía a regenerar de una buena manera, pues la naturaleza. Ahora con estos desequilibrios hay el desastre natural y le cuesta mucho más trabajo a la naturaleza regenerarse y entonces no se regenera a tiempo antes del siguiente desastre natural y se genera un círculo vicioso. La sobreexplotación de recursos, como decíamos, pues bueno, genera que tampoco se puedan regenerar tan rápidamente, tan fácilmente, y ya no sean renovables. Bueno, en el caso de los desastres naturales podemos tener varios ejemplos. ¿Me pueden recordar? Bueno, más bien, ustedes recordarán, ¿no? Este año, a inicios de este año, hubo muchísimos incendios, ¿no? En casi todo el planeta, ¿no? Pero yéndonos a México, hubo muchos incendios que, pues bueno, afectaron a gran parte del país. Estos incendios actualmente han generado otro problema más porque además, lamentablemente, muchos fueron provocados. ¿Por qué? Bueno, después de que se murieron los árboles por estar quemados, la vegetación que estaba ahí, que retenía el suelo, que mantenía la humedad, etcétera, pues murió y por lo tanto sus raíces ya no actúan para retener el agua y ahora en épocas de lluvias se deslava todo. Por ejemplo, quienes pasen en la carretera Oaxaca-Tuxtepec, hubo un incendio me parece en abril, muy grande, cerca de la población, se quemaron incluso algunas casas, ¿no? Y pues bueno, pasa justo por la carretera y quienes hayan pasado por ahí se habrán dado cuenta que en la primera lluvia, en las primeras lluvias leves que hubo, ni siquiera ya estas lluvias, sino las anteriores, un poquito después de la sequía, pues bueno, se deslavó todo el cerro y se cayó la carretera, ¿no? Otro gran ejemplo y bastante importante reconocerlo es Guerrero. La zona de montañosa de Guerrero, que tenía muchos árboles, bueno, con el huracán del año pasado, que era... ¿Quién se acuerda cómo se llama el huracán del año pasado? ¿Cuál era? No era John, era otro.
¿O si era John? Bueno, el del año pasado, ¿no? Con el huracán del año pasado, pues podemos recordar un poco si vimos las noticias, las redes, etcétera, que, pues bueno, sí se devastó gran parte de la zona hotelera, de las casas, etcétera, ¿no? Y bueno, fue un impacto de pérdida económica, sí quedaron destruidos los edificios y bueno, también se destruyó gran parte de la vegetación. Cuando se quiso pues apoyar a esta parte de México, pues se centraron los esfuerzos más que nada en que se recuperara la parte económica y social y se dejó de lado la parte ambiental. ¿Qué pasó este año? Con estos nuevos huracanes, los desastres han sido exponencialmente mucho más grandes. El año pasado vimos fotos de gente, de edificios destrozados, subimos de gente desaparecida, etcétera, ¿no? Este año vemos fotos donde el agua se lleva a la gente, de derrumbes enormes, y ya no solamente se destruye el edificio, sino donde estaba el edificio queda destruido, calles ya están completamente llenas de arena, etcétera, etcétera. Esto en gran parte sí ocurrió por el fenómeno natural, fue incrementado por el cambio climático, porque ahora, gracias al cambio climático, los huracanes van a ser mucho más fuertes, más frecuentemente, y además, todos esos árboles que no se regeneraron, toda esa vegetación que no se cuidó regenerarla del año pasado para pues bueno, se secó, los montes quedaron expuestos y entonces con las lluvias, con toda esta agua, se desgajaron los cerros, se deslavaron. Entonces podemos ver la importancia, ¿no?, de la parte ambiental junto con la parte económica y social. Nosotros como seres humanos nos han hecho creer que si no vivimos cerca del bosque o que la naturaleza, pues sí nos importa, pero nada más cuando vamos a visitarla, ¿no? No nos han hecho entender, lamentablemente, en los medios, que dependemos completa y directamente de las partes todavía conservadas de nuestro planeta, de nuestro país. Entonces, ese bosque que está junto a ustedes, esa selva, ese matorral, ese pastizal, esos cerritos con árboles, etcétera, todas esas partes son realmente importantes. Ese lago de Texcoco que ya querían secar, son enormemente importantes, ¿no? A pesar de que digan que ya Texcoco estaba bien contaminado, que estaba todo feo, que no sé qué, uno no sabe uno no sabe hasta qué punto va a aguantar nuestro ambiente antes de empezar a tener cambios enormes y desastres pues tan grandes como los que pasaron en Guerrero, ¿no? Al día de hoy me parece que el lago de Texcoco volvió a crecer, ahí se quería poner el aeropuerto, por ejemplo, y tal vez si se hubiera podido, pero hubiera necesitado muchísimo mantenimiento, ¿no? Más mantenimiento todavía, pero bueno, en fin. Seguimos con las partes de los cambios globales. También, como les decía, se vuelve un ciclo vicioso, en donde pues bueno, tenemos el cambio climático, afecta al ambiente, este ambiente se ve afectado y entonces crea un cambio climático todavía más fuerte y entonces este cambio fuerte hace que haya una respuesta o una consecuencia todavía más fuerte en el ambiente y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hay formas de mitigación de estas consecuencias climáticas y pues bueno, lamentablemente actualmente
No podemos regresar a lo que era hace unos años, ¿no? Pero sí podemos tratar de mitigar lo que nos espera, pues, en un futuro próximo, ¿no? Se creía que en 2050 iban a empezar los cambios tan terribles, pero bueno, estamos en 2024 y desde hace unos años empezamos a ver ya los cambios más pronunciados, ¿no? Y finalmente, pues la erosión es otro de los riesgos para la pérdida de la biodiversidad biológica, ¿no? Bien. Ok. Permítanme. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, duda, comentario? Permítanme. Que tenemos las flores. Ya, gracias, jóvenes. Ok. Entonces, bien. Vamos rápido con vegetación de Oaxaca. Y pues bueno, ya vimos esta parte de la Guelaguetza de la biodiversidad. Y vimos que gran parte permítanme un segundito, por favor. Entonces, pues bueno, veíamos que hay una gran cantidad de especies para el pequeño. Bueno, Oaxaca es un estado grande en general, pero aún así, para compararlo a nivel mundial, pues bueno, y ser un solo estado, pues se cuenta con una gran cantidad de especies endémicas en Oaxaca. Si las comparamos con la cantidad de especies que hay en México y en el mundo. Por ejemplo, de los helechos y afines, tenemos más de la mitad en Oaxaca, ¿no? De los que existen en México. Y de ellos, incluso más o menos el 5% de los que hay en Oaxaca son solamente de Oaxaca, ¿no? ¿Qué más? Lo mismo con los magueyes. Bueno, tenemos 3 especies endémicas. De la flor de mayo, bueno, de las 2000 especies en el mundo, tenemos 100 en México, el 5% existen en México, y de esas la mitad casi existen en Oaxaca, y de esas, bueno, el 4%, 4 solamente existen en Oaxaca, ¿no? De la familia de los cactus, bueno, tenemos 19 especies nada más de Oaxaca, etcétera, etcétera, ¿no? Con los mamíferos terrestres, bueno, tenemos 12 especies endémicas. El puma no es endémico, por ejemplo, ni el venado cola blanca. Muchos de estas especies son ratones, pero aún así son muy importantes, ¿no? 58 especies de salamandras, ranas y cecilias, es decir, de anfibios, son de Oaxaca nada más, etcétera. Bien. ¿Qué causa que Oaxaca tenga una gran cantidad de biodiversidad? Bueno, pues en general el relieve que tiene, la gran variedad de relieve, todas las cadenas montañosas, valles, estar cerca de la costa, el istmo, etcétera, ¿no? La hidrografía también, la gran cantidad de ríos, cascadas, lagunas, etcétera, que tiene. Tal vez no tiene lagos enormes, no como en otros estados, pero pues aún así tiene una gran variedad de cuerpos de agua. El clima, y bueno, al encontrarse una gran variedad